Bienvenidos a nuestro viaje literario. Hola, queridos oyentes. Hoy les traigo una historia que trasciende el tiempo, una narrativa sobre una joven que descubrió que el verdadero valor no reside en la belleza exterior, sino en la fuerza del carácter y la generosidad del corazón. En tiempos donde las apariencias aún dictaban destinos, un alma valiente se atrevió a reescribir las reglas de la sociedad. Imaginen una época donde ser diferente significaba ser invisible, donde una hija sin gracia era considerada una carga familiar. Pero ¿qué tal si esa misma joven guardara en sí la clave para transformar no solo su propia vida, sino toda una comunidad? Una historia donde el amor nace de la admiración mutua, donde la verdadera nobleza se revela a través de la compasión. Antes de comenzar, cuéntenme, ¿desde dónde nos están viendo? Déjenme en los comentarios su ciudad. Y no se olviden de suscribirse al canal y dejar ese like para que más personas puedan conocer estas historias que calientan el corazón y nutren el alma. Ahora, embarquémonos juntos en este viaje. Abril de 1879, Vassouras, Valle del Paraíba. Una época de transformaciones, donde el Brasil imperial caminaba entre tradiciones seculares y los vientos de la modernidad. La lluvia de abril tamborileaba en las tejas coloniales de la hacienda Silva como dedos impacientes sobre una mesa de caoba. En las ventanas de postigos entreabiertos, el vapor caliente de la tierra mojada llevaba el aroma dulce y amargo del café maduro, mezclado con el perfume de jazmines que Rosa, la difunta esposa del varón vecino, había plantado años antes. Teodoro Silva sostenía entre sus manos temblorosas una carta de papel crema, lacrada con el blasón de los santos de Bananal. El sobre traía el peso de esperanzas y el presagio de cambios que él no se atrevía a imaginar. A los 52 años, este hombre otrora altivo ahora curvaba los hombros bajo el peso de las deudas que crecían como malezas después de la lluvia. Doña Mariana, su esposa, lo observaba desde el sofá de terciopelo burdeos desteñido, mientras sus 3 hijas bordaban en silencio. Esperanza, la mayor, alineaba puntos con la precisión de quien siempre supo que la belleza era su moneda de cambio. Conceição dedilleaba melodías mudas sobre la tela, como si ensayara los valses que tocaba al piano en las noches de velada, y Felicidade, la menor, cosía con gestos suaves, sus ojos castaños reflejando una sabiduría que perturbaba a quienes la observaban con atención. «¿Qué dice la carta, Teodoro?» La voz de Mariana cortó el silencio como una hoja afilada. Él se aclaró la garganta, ajustó los anteojos de montura dorada y comenzó a leer con voz pausada. «Mi querido amigo Teodoro, espero que esta carta los encuentre con buena salud. Como sabes, quedé viudo hace 2 años, y mi pequeña Esperanciña necesita una madre que la guíe con cariño y sabiduría. A los 40 años, siento que es tiempo de reconstruir mi familia. Las agujas dejaron de moverse, el aire pareció más denso, cargado de posibilidades no dichas. Busco una esposa que comparta mis ideales de progreso y humanidad, una mujer de corazón generoso, que vea más allá de las apariencias y comprenda que los tiempos están cambiando. Mi hacienda prospera y puedo ofrecer una vida digna y confortable». Esperanza alzó la barbilla altiva, sus rizos dorados captando la luz dorada de la tarde. Conceição sonrió discretamente, sus dedos volviendo a danzar sobre el bordado. Pero fue en Felicidade que algo se movió en el fondo del pecho. No era esperanza, no aún, pero una curiosidad silenciosa sobre este hombre que hablaba de ver más allá de las apariencias. La carta proseguía, detallando la prosperidad de la hacienda Santa Rita, los trabajadores libres, las innovaciones que Sebastián había implementado tras un viaje a Europa. Teodoro terminó la lectura en medio del silencio que pesaba como plomo derretido. «Bien», dijo Mariana finalmente, y en su voz había una frialdad calculista que hizo a Felicidade estremecerse. «Parece que una de nuestras hijas tendrá la oportunidad de casarse bien». Pero en esa mirada que Mariana dirigió a la hija menor, Felicidade vislumbró algo que le hizo comprender que su destino estaba siendo tejido por manos que jamás la amaron verdaderamente. La tarde murió lentamente, y con ella, la vida que Felicidade conocía llegaría a su fin. El amanecer llegó pálido y vacilante, como si también presintiera los cambios que se aproximaban. En el comedor, entre tazas de porcelana decorada con flores azules y platos de plata empañada por el tiempo,
La familia Silva diseccionaba la carta como cirujanos, examinando un corazón. «Naturalmente será Esperanza la elegida», declaró Mariana, sirviendo el café con gestos mecánicos. Su belleza y elegancia son evidentes. Esperanza, sin embargo, frunció las cejas delicadas. «Un viudo de 40 años, madre, con una niña. Yo pretendía conquistar un marido en la corte, alguien con título propio, no heredado». El silencio que siguió fue puntuado apenas por el tintineo de las cucharas contra la porcelana. «Entonces será con Seisão», murmuró Teodoro, pero su segunda hija ya negaba con la cabeza. «Perdónenme, papá, pero Juan Miguel ya me pidió matrimonio. El hijo del comerciante puede no tener título, pero tiene sentimientos genuinos por mí». Fue entonces que Esperanza, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos azules, sugirió lo impensable. «¿Por qué no enviamos a Felicidade?» El absurdo de la idea flotó en el aire como humo de cigarro. «Sería una lección para el señor varón presuntuoso», continuó Esperanza con cruel simplicidad. «Él que busca una esposa que vea más allá de las apariencias. Pues bien, que reciba a nuestra hermana. Cuando se encuentre con ella, tal vez comprenda que algunos pedidos son demasiado ambiciosos». Felicidade sintió el mundo inclinarse ligeramente, como un barco tocado por la tormenta, no por la crueldad de las palabras, a estas ya estaba acostumbrada, sino por la revelación súbita de que su familia la consideraba una broma que gastar a un hombre decente. «Es una idea interesante», ponderó Mariana, estudiando a la hija menor como si la viera por primera vez. «Y si él la rechaza, como seguramente hará, podremos decir que hicimos nuestra parte». Teodoro vaciló, algún vestigio de paternidad luchando contra la necesidad financiera. «Pero ¿y si la acepta?» «Imposible», replicó Esperanza con una risa cristalina. «Felicidade es... Bueno, véanla ustedes mismos». Todas las miradas se volvieron hacia la joven de 18 años que permanecía inmóvil, las manos apoyadas sobre el regazo como pájaros heridos. Sus cabellos castaños, lisos y simples, enmarcaban un rostro que no seguía los patrones de belleza de la época. No poseía la piel alabastrina de las hermanas, ni sus rasgos delicados. Era, en las palabras crueles de la familia, demasiado común para despertar pasiones. Pero había algo en sus ojos, una profundidad que incomodaba, una inteligencia que brillaba incluso cuando ella trataba de ocultarla. «Acepto», dijo Felicidade suavemente, y su voz sonó como agua corriente sobre piedras. La familia la encaró como si hubiera declarado su intención de volar. «¿Cómo dijiste?», susurró Mariana. «Acepto partir hacia la hacienda Santa Rita. Si el varón Sebastián busca una esposa que vea más allá de las apariencias, tal vez encuentre en mí lo que busca». No dijo que desde hacía años soñaba con una vida donde fuera vista, realmente vista. No mencionó que la carta hablaba de trabajadores libres, de una escuela en la hacienda, de ideales de progreso que hacían eco a sus propios pensamientos silenciosos. «Está decidido entonces», dijo Teodoro rápidamente, antes de que pudiera cambiar de idea. Y así, entre el perfume de los jazmines y el aroma del café enfriándose, el destino de Felicidade fue sellado con la ligereza de quien tira dados, sin imaginar que a veces el azar puede reescribir toda una historia. 3 días después, una maleta de cuero gastado y un arcón de cedro contenían toda la vida de Felicidade. El vestido verde musgo que usaba para el viaje había sido de la madre de Mariana, reformado a las prisas por la costurera de la hacienda. No era elegante, pero poseía una simplicidad honesta que destacaba el brillo sereno de sus ojos. Benedita, la mucama liberta que había criado a las 3 niñas, acompañaría el viaje. A los 50 años, esta mujer de piel oscura y corazón dorado era la única persona en la hacienda que trataba a Felicidade con verdadero afecto. «Niña», murmuró Benedita mientras ayudaba a cerrar la maleta, «a veces Dios abre puertas donde solo vemos paredes». La despedida fue breve y formal. Esperanza ofreció el rostro para un beso en el aire. Conceição saludó desde la ventana y Mariana se limitó a un movimiento de cabeza. Solo Teodoro demostró alguna emoción, sosteniendo brevemente la mano de la hija. «Sé feliz, mi niña», le susurró, y por un momento Felicidade vislumbró al padre amoroso que él podría haber sido. El viaje hasta Bananal tomaría 4 días, atravesando ciudades que pulsaban con los cambios del siglo. En Piraí observaron la construcción del ferrocarril que pronto conectaría el Valle del Paraíba con la capital.
Los rieles brillaban al sol como promesas de futuro, y Felicidade sintió algo despertar en su pecho, una sensación que solo años después reconocería como esperanza. En Barramansa, pernoctaron en una posada donde compartían el espacio con comerciantes alemanes, inmigrantes italianos y hacendados prósperos. Felicidade observaba todo con ojos atentos. Las conversaciones sobre abolicionismo que se intensificaban en los rincones oscuros, los exesclavos que trabajaban como hombres libres en las estaciones, las mujeres que se atrevían a opinar sobre política en vocecitas susurradas. «El mundo está cambiando, Benedita», comentó ella en la segunda noche, mientras escuchaban música alemana que venía del salón principal de la posada. «Está cambiando, niña. Y a veces cambiamos junto con él». El paisaje se transformaba con cada legua recorrida. Las montañas verdes del Valle del Paraíba se alzaban majestuosas, cubiertas de cafetales que ondulaban como un mar esmeralda. El aire llevaba aromas diferentes, tierra roja, flores silvestres y algo indefinible que olía a posibilidades. En la tarde del cuarto día, avistaron los portones de la hacienda Santa Rita. Diferente de las otras propiedades que habían visto por el camino, esta poseía una organización casi europea. Las casas de los trabajadores eran más grandes y mejor cuidadas. Había jardines planificados y una construcción que parecía ser una escuela. «Mira esto», murmuró Benedita impresionada. «Este hombre no es como los otros». Felicidade sintió el corazón acelerarse, pero no de nerviosismo. Era algo más profundo, el presentimiento de que su vida verdadera estaba a punto de comenzar. El coche se detuvo frente a la casa grande, una construcción sólida de 2 pisos con amplia galería y ventanas que parecían sonreír a los visitantes. Y allí, bajando las escaleras con naturalidad, venía un hombre que nada tenía que ver con la imagen que Felicidade se había hecho de un varón viudo. Sebastián de Santos era alto y esbelto, con cabellos castaños ligeramente grises en las sienes y ojos que brillaban con inteligencia genuina. Vestía ropas simples pero de buena calidad, y había en sus gestos una elegancia que no necesitaba títulos para hacerse notar. «Señorita Felicidade», dijo él ofreciendo la mano para ayudarla a bajar del coche, «sea bienvenida a la hacienda Santa Rita». Y cuando sus ojos se encontraron, Felicidade comprendió que este hombre realmente veía más allá de las apariencias. La casa grande respiraba una atmósfera diferente de todo lo que Felicidade había conocido. Las salas eran amplias y aireadas, decoradas con muebles sólidos, pero sin ostentación. En las paredes, cuadros mostraban paisajes europeos junto a retratos de familia, y había libros por todas partes, no solo alineados en estantes, sino esparcidos sobre mesas como si fueran consultados constantemente. Sebastián la condujo hasta la sala de visitas, donde una bandeja de plata aguardaba con café aromático y bizcochos aún tibios. La simplicidad elegante del ambiente hablaba de un hombre que valoraba la comodidad por encima de la pompa. «Espero que el viaje no haya sido muy cansado», dijo él, sirviendo el café con sus propias manos. «Los caminos del valle aún dejan mucho que desear, aunque el ferrocarril promete cambiar eso pronto». Felicidade lo observó discretamente mientras hablaba. Había en sus gestos una naturalidad que la tranquilizaba, y en su voz un tono respetuoso que jamás había escuchado de otros hombres de la familia. «El viaje fue esclarecedor», respondió ella suavemente. «Pude observar los cambios que llegan a nuestro país». Los ojos de Sebastián se iluminaron. «Cambios necesarios, diría yo. El mundo ya no puede sostener ciertas tradiciones que no honran la dignidad humana». Conversaron por horas sobre temas que Felicidade jamás se había atrevido a abordar en casa. La abolición inminente, las transformaciones sociales, los libros que llegaban de Europa trayendo nuevas ideas. Sebastián se mostró sorprendido por la profundidad de sus conocimientos, obtenidos a través de lecturas furtivas en la biblioteca del padre. Rosa, mi difunta esposa, también poseía esa sed de conocimiento, comentó él con una sonrisa melancólica. Ella era hija de inmigrantes alemanes y trajo aquí conceptos que parecían revolucionarios en la época. ¿Conceptos como cuáles?, preguntó Felicidade, genuinamente interesada. Educación para todos, independiente del origen. Trabajo digno y remunerado. La idea de que una hacienda puede ser próspera sin depender del sufrimiento ajeno. Sebastián la llevó entonces a conocer la propiedad. La hacienda Santa Rita,
Era un microcosmos de sus ideas progresistas. Los trabajadores libres vivían en casas propias, con jardines y crianzas. Había una pequeña escuela donde los niños, hijos de colonos y exesclavos, aprendían a leer y escribir juntos. Una enfermería atendía gratuitamente a todos los habitantes. Cuando llegue la abolición, explicó Sebastián mientras caminaban por los patios donde el café se secaba al sol, estaremos preparados. Nuestros trabajadores ya conocen su valor y saben que aquí son respetados. Felicidade escuchaba fascinada, sintiéndose como alguien que finalmente había encontrado su lengua materna. Las ideas de este hombre hacían eco a pensamientos que ella había guardado en secreto por años. Al final de la tarde, cuando se sentaron en la galería para asistir a la puesta del sol, que teñía de oro los cafetales, Sebastián dijo suavemente: «Debo confesar, señorita Felicidade, que usted no es exactamente lo que yo esperaba». El corazón de ella se contrajo preparándose para una decepción más. «Es mucho más interesante», completó él con una sonrisa sincera. Sus ideas, su forma de ver el mundo. Rosa habría quedado encantada de conocerla. Y fue en ese momento, con el perfume de los jazmines llevado por la brisa de la tarde y el sonido distante de niños jugando en la escuela de la hacienda, que Felicidade comprendió que había encontrado no solo un hombre, sino un mundo donde podría ser verdaderamente ella misma. La noche llegó suave, y con ella la promesa de que algunos viajes llevan exactamente donde necesitamos estar. La mañana siguiente trajo consigo la llegada de la niña de 8 años. Apareció en la galería del desayuno como una aparición delicada, con cabellos rubios rizados y ojos azules que guardaban una tristeza demasiado madura para vestir un vestido blanco que Felicidade reconoció con detalles. «Esperanciña», dijo Sebastián con ternura, «ven a conocer a la señorita Felicidade». La niña se acercó lentamente, estudiando a la visitante con la seriedad de quien había aprendido temprano a desconfiar de los cambios. Hizo una reverencia perfecta, como le habían enseñado, pero sus ojos permanecieron cautelosos. «Guten Tag, Fräulein», dijo ella en alemán perfecto, antes de traducir al portugués. «Buenos días, señorita». Felicidade sonrió, conmovida por la educación formal de la niña. «Buenos días, Esperanciña. ¿Qué idiomas tan hermosos hablas?» «Mamá me enseñó», respondió la niña simplemente, y una sombra pasó por sus ojos. Ella dijo que las mujeres inteligentes deben conocer el mundo más allá de las fronteras de Brasil. Durante el desayuno, Sebastián explicó que Rosa había insistido en dar a la hija una educación abarcadora. Esperanciña hablaba alemán y portugués fluidamente, sabía leer y escribir en ambos idiomas, y poseía conocimientos de aritmética y geografía que superaban los de muchos adultos. Rosa creía que la educación era la mayor herencia que podíamos dejar a nuestra hija, dijo él acariciando los cabellos dorados de la niña, especialmente en una época en que las mujeres necesitarán conquistar sus propios lugares en el mundo. Felicidade observó la interacción entre padre e hija con creciente admiración. Había allí un amor genuino, temperado por la preocupación de un hombre que intentaba ser padre y madre simultáneamente. «Esperanciña», dijo ella suavemente, «¿te gustaría mostrarme tus libros?» Los ojos de la niña se iluminaron por primera vez. «¿Te gusta leer?» «Mucho. Y siempre quise conocer a alguien que supiera alemán». La tarde transcurrió de forma mágica. Esperanciña mostró sus tesoros, libros de cuentos alemanes que Rosa había traído de Europa, cuadernos donde practicaba caligrafía en 2 idiomas, dibujos que hacía de las flores del jardín. Era una niña extraordinariamente inteligente, pero cargaba el peso de la soledad como una carga invisible. «Mamá plantó todos los jazmines», explicó Esperanciña mientras caminaban por el jardín. Ella decía que las flores eran como recuerdos. Aun cuando la persona se va, la belleza que plantó continúa creciendo. Felicidade sintió los ojos humedecerse. Esta niña había perdido no solo una madre, sino una mentora y amiga. «Tu mamá era muy sabia», dijo ella, «y mira cómo están floreciendo los jazmines. Ella continúa cuidándolos a través de ellos». Esperanciña la miró con atención renovada. «Papá dijo que tal vez vengas a vivir con nosotros». «Tal vez», respondió Felicidade honestamente. «Eso dependería de muchas cosas, pero puedo hacerte una promesa. Mientras esté aquí, tendrás una amiga». La niña extendió su manita pequeña. «¿Freunde?» Felicidade la estrechó calurosamente. «Freunde, amigas». Esa noche, durante la cena,
Sebastián observó con ojos atentos cómo Felicidade se relacionaba con su hija. No había condescendencia forzada o excesiva dulzura artificial. Ella trataba a Esperanciña como una persona completa, respetando su inteligencia y honrando su dolor. «Tienes el don raro de encontrar el lenguaje correcto para cada corazón», comentó él cuando Esperanciña se retiró a dormir. «O tal vez», respondió Felicidade pensativamente, «reconozco en ella algo que yo misma conozco bien». ¿Y qué sería? La sensación de ser diferente en un mundo que valora la uniformidad. Sebastián la estudió a la luz de las velas que iluminaban la mesa del comedor, y en ese momento comprendió que había encontrado no solo una posible esposa, sino alguien que podría amar a su hija con la misma profundidad que Rosa había amado. Afuera, los jazmines perfumaban la noche con su dulzura eterna, y dos almas solitarias comenzaban a descubrir que ya no necesitaban caminar solas. El tercer día trajo una sorpresa que cambiaría para siempre la percepción de Felicidade sobre su propia capacidad. Sebastián apareció en el desayuno con una sonrisa traviesa y una invitación inesperada. «¿Sabes montar, Felicidade?» Ella se sonrojó ligeramente. «Nunca tuve la oportunidad de aprender. Entonces hoy será tu primera lección. Hay alguien que le gustaría mucho conocerte». En los establos de la hacienda, entre caballos árabes de pelaje lustroso y yeguas mansas de trabajo, estaba ella, Liberdade, una yegua alazana de porte mediano con ojos inteligentes y una crin que brillaba como cobre pulido. «Rosa la eligió y le dio este nombre», explicó Sebastián, acariciando el hocico sedoso de la yegua. «Decía que un nombre lleva destino». Liberdade relinchaba suavemente, como si comprendiera que estaba siendo presentada. Felicidade extendió la mano vacilante y la yegua la olfateó delicadamente antes de permitir que la acariciara. «¿Le gustas?», observó Sebastián. Rosa siempre decía que Liberdade sabía reconocer almas gentiles. La primera lección de equitación fue una revelación. Montada en Liberdade, con Sebastián caminando al lado sosteniendo las riendas, Felicidade se sintió literalmente elevada por encima de sus limitaciones imaginarias. La vista de la hacienda ganaba nueva perspectiva desde la altura del lomo de la yegua. «Así», decía Sebastián con paciencia infinita, «déjate mover con ella, la yegua siente tu tensión». Cuando finalmente Felicidade se relajó, algo mágico sucedió. Liberdade comenzó a caminar con naturalidad y jinete y montura encontraron un ritmo armonioso. Era como si todas sus dudas sobre su propio valor se disolvieran en el movimiento fluido de la yegua. «Extraordinario», murmuró Sebastián. Rosa tardó semanas en conseguir eso. En los días siguientes, las cabalgatas se convirtieron en rituales sagrados. Sebastián mostraba a Felicidade cada rincón de la hacienda, los patios donde el café se secaba al sol en granos dorados, los talleres donde trabajadores hábiles reparaban equipos y creaban muebles, la pequeña fábrica de beneficiado que Rosa había insistido en modernizar. «Mira», decía él, señalando la máquina de vapor que procesaba los granos. «Rosa trajo esta idea de Alemania. Dijo que no podríamos competir con el mundo usando métodos del siglo pasado». Felicidade absorbía cada información con avidez. Descubrió que poseía una mente naturalmente organizativa y un ojo agudo para los detalles. Cuando Sebastián le mostró los libros de contabilidad, ella inmediatamente percibió posibilidades de mejora. «Estos registros podrían ser más eficientes», comentó tímidamente. «Si los organizáramos por categorías y estableciéramos un sistema de colores, muéstramelo», dijo él genuinamente interesado. Durante horas, Felicidade trabajó en los registros, creando un sistema que facilitaría el control de la producción y los gastos. Sebastián observaba fascinado cómo funcionaba su mente, metódica pero creativa, práctica sin perder la visión del conjunto. «Rosa habría quedado impresionada», dijo él finalmente. Ella siempre soñó con encontrar a alguien que comprendiera que una hacienda no es solo tierra y café, sino un organismo vivo que necesita cuidados en cada detalle. «¿Es eso lo que ves cuando miras la hacienda?», preguntó Felicidade. «Es eso lo que aprendí a ver a través de los ojos de Rosa, y ahora a través de los tuyos». Esa tarde, montada en Liberdade y contemplando el valle que se extendía hasta el horizonte, Felicidade comprendió que estaba descubriendo no solo una nueva vida, sino una nueva versión de sí misma. La niña sin gracia de la familia Silva
Se estaba transformando en una mujer que podía soñar, planificar y construir. El sol se ponía pintando el cielo de tonos dorados y rosados, y Liberdade relinchaba suavemente, como si también sintiera que algo precioso estaba naciendo en ese valle perfumado por jazmines y café. «Gracias», susurró Felicidade, no dirigiéndose a nadie en particular, sino al universo entero que había conspirado para traerla hasta allí. Una semana después de su llegada, Felicidade ya se había vuelto parte indispensable de la rutina de la hacienda. Sus mañanas comenzaban temprano, reorganizando los sistemas de registro que Sebastián había dejado acumular desde la muerte de Rosa. Sus tardes se dividían entre lecciones de equitación y largas conversaciones con Esperanciña, que florecían como los jazmines después de la lluvia. Fue en una de esas tardes que la niña hizo una pregunta que lo cambiaría todo. «Fräulein Felicidade, ¿puedes enseñarme a organizar los libros de la biblioteca como hiciste con los registros de papá?» La biblioteca de Rosa era un tesoro escondido. Volúmenes en alemán y portugués se mezclaban desordenadamente, muchos de ellos con anotaciones de la propia Rosa en los márgenes. Había tratados de agricultura, novelas alemanas, libros sobre educación y filosofía que Felicidade jamás había imaginado que existieran en una hacienda brasileña. «Tu madre era una mujer extraordinaria», comentó Felicidade mientras organizaban los libros por tema. «Mamá decía que el conocimiento es como semillas», respondió Esperanciña con seriedad. «Si las plantas y las cuidas bien, crecen y dan frutos que alimentan a otras personas». La sapiencia de la niña continuaba sorprendiendo a Felicidade. Esperanciña no solo leía fluidamente en 2 idiomas, sino que comprendía conceptos complejos y los expresaba con claridad conmovedora. «¿Qué tipo de frutos quería plantar tu madre?», preguntó Felicidade. Ella quería que todos los niños de la hacienda supieran leer. Decía que leer es como tener alas. Fue entonces que Felicidade tuvo una idea que haría sonreír a Rosa desde el más allá. «Esperanciña, ¿te gustaría ayudarme a visitar la escuela de la hacienda?» La escuela quedaba en una construcción simple pero aireada, donde una profesora joven llamada Doña Antonia enseñaba a cerca de 20 niños de edades variadas. Hijos de colonos alemanes se mezclaban con hijos de exesclavos, todos unidos por la sed de aprender. «La baronesa Rosa fundó esta escuela», explicó Doña Antonia con orgullo. Ella creía que la educación era derecho de todos. Felicidade observó a los niños con atención. Había allí material humano precioso siendo lapidado, pero faltaban recursos. Los libros eran pocos, no había mapas ni material para dibujo, y la propia profesora parecía sobrecargada. «¿Puedo ayudar?», ofreció Felicidade impulsivamente. «¿Cómo?». «Bueno, sé organizar sistemas, puedo ayudar con aritmética, y Esperanciña aquí podría enseñar algunas palabras en alemán a los niños interesados». Los ojos de Esperanciña se iluminaron. «¿Puedo realmente?». «Sería maravilloso», dijo Doña Antonia. «Algunos niños son hijos de inmigrantes alemanes y están perdiendo el idioma de los padres». Esa tarde, Felicidade y Esperanciña comenzaron a trabajar como asistentes voluntarias de la escuela. Felicidade descubrió que poseía talento natural para enseñar, explicando conceptos difíciles con paciencia y creatividad. Esperanciña floreció al compartir sus conocimientos de alemán, ganando la admiración de los otros niños. Cuando Sebastián llegó a buscarlas al final de la tarde, encontró a su hija radiante y a Felicidade rodeada de niños que hacían 1000 preguntas sobre aritmética. «¡Papá!», exclamó Esperanciña corriendo hacia sus brazos. «Fräulein Felicidade es la mejor profesora del mundo. Enseñó a los niños a hacer cuentas con granos de café». Sebastián observó a Felicidade con ojos que brillaban de admiración y algo más profundo que aún no se atrevía a nombrar. «Rosa estaría orgullosa», dijo él suavemente cuando caminaban de vuelta a la casa grande. «Ella siempre soñó que la escuela creciera y prosperara». «Esperanciña me contó sobre los sueños de tu esposa», respondió Felicidade. «Son sueños hermosos que merecen ser continuados. ¿Realmente te gustaría hacer eso? ¿Trabajar en la escuela?» «Más que gustarme, siento que para eso nací». Sebastián se detuvo de caminar y la encaró con intensidad. «Felicidade, ¿puedo hacerte una pregunta personal?» «Por supuesto. ¿Por qué tu familia te envió aquí? Una joven con tus cualidades, tu inteligencia y bondad, seguramente no faltarían pretendientes en Basouras». Felicidade vaciló,
sintiendo el rubor subir a las mejillas, porque soy la hija que ellos consideraban inadecuada para matrimonios ventajosos. ¿Inadecuada? La voz de Sebastián cargaba incredulidad genuina. No soy bella como mis hermanas. Soy muy seria, muy estudiosa. Una decepción para una familia que valora solo las apariencias. Sebastián tomó sus manos entre las suyas, gesto que la hizo estremecer. «Entonces tu familia es ciega», dijo él con firmeza, «porque eres la mujer más bella que he conocido». Y por primera vez en su vida, Felicidade creyó que tal vez, solo tal vez, alguien pudiera verla verdaderamente y gustar de lo que veía. El mes de mayo llegó con lluvias torrenciales que transformaron los caminos en lodazales y trajeron consigo un visitante indeseado, una epidemia de gripe que asoló toda la región del Valle del Paraíba. La enfermedad llegó silenciosa como neblina, pero se extendió rápidamente entre los trabajadores de la hacienda. Felicidade estaba ayudando a Esperanciña con sus lecciones de portugués cuando Benedita apareció en la puerta, el rostro grave de preocupación. «Señorita Felicidade, hay mucha gente enferma en la Villa de los Libres. El doctor mandó llamar, pero va a demorar en llegar de Bananal». Sin vacilar, Felicidade se levantó. «Vamos a ver qué podemos hacer». «No, niña», protestó Benedita. «Esa gripe está matando gente. No es lugar para señorita de familia». Pero Felicidade ya caminaba hacia las casas de los trabajadores, seguida por Esperanciña que se negaba a quedarse atrás. Lo que encontraron era desolador. Familias enteras en cama con fiebre alta, niños llorando de dolor, hombres fuertes reducidos a sombras temblorosas. La pequeña enfermería de la hacienda estaba llena, y no había manos suficientes para cuidar a todos. «Benedita», dijo Felicidade con determinación, «necesito que busques todas las sábanas limpias de la casa grande. Esperanciña, me vas a ayudar a preparar tés medicinales». «Pero yo no sé», comenzó la niña. «¿Tu madre no te enseñó sobre hierbas medicinales alemanas?» Los ojos de Esperanciña se iluminaron. Mamá sabía hacer té de manzanilla para la fiebre. Durante los 3 días siguientes, Felicidade no se apartó del lado de los enfermos. Preparaba tés, cambiaba paños mojados en las fiebres, alimentaba a los que conseguían tragar sopas ligeras y ofrecía palabras de consuelo en portugués, alemán e incluso en las pocas palabras que conocía de dialectos africanos. Sebastián intentó varias veces convencerla de descansar, pero ella se negaba terminantemente. «Estas personas necesitan cuidados», decía simplemente. «¿Cómo puedo descansar sabiendo eso?» Fue en la tercera noche que la tragedia los golpeó. Esperanciña, que había insistido en ayudar a pesar de las protestas de los adultos, despertó con fiebre alta y delirando. La niña que había perdido a la madre hacía 2 años, ahora luchaba contra el mismo destino que asombraba la hacienda. Sebastián palideció al ver a la hija ardiendo en fiebre. «No», murmuró, tomando a la niña en brazos. «No puedo perderla también». Felicidade asumió el control de la situación con una calma que sorprendió a todos, especialmente a sí misma. «Benedita, prepara baños tibios para bajar la fiebre. Sebastián, vas a descansar mientras yo la cuido». «No puedo dejarla». «No la estás dejando. Estás confiando en mí». Durante las 72 horas siguientes, Felicidade no se apartó de la cabecera de Esperanciña. Preparaba tés de hierbas que Rosa había plantado en el jardín, contaba historias en alemán para calmar los delirios de la niña y rezaba con una fe que no sabía poseer. Sebastián observaba desde una silla cercana, viendo a esta mujer que había llegado como extraña dedicarse completamente al bienestar de su hija. No era obligación ni deber, era amor puro y desinteresado. En la madrugada del 4.º día, la fiebre finalmente cedió. Esperanciña abrió los ojos lúcidamente por primera vez en días y murmuró: «Fräulein Felicidade, ¿te quedaste conmigo?» «Me quedé, mein Schatz», respondió Felicidade, usando el término cariñoso alemán. «Y me quedaré mientras me necesites». La niña sonrió débilmente y volvió a dormir, pero ahora era el sueño reparador de la cura, no el sopor de la enfermedad. Sebastián tomó las manos de Felicidade entre las suyas. Estaban callosas por el trabajo de los últimos días, con uñas quebradas y piel reseca, pero para él eran las manos más hermosas del mundo. «Salvaste a mi hija», dijo él con la voz embargada. «Nosotros la salvamos», corrigió ella. «Esperanciña es fuerte como la madre». «Felicidade», dijo él entonces con una intensidad que la hizo temblar. «Te amo.
No eran palabras románticas dichas a la luz de la luna, ni declaraciones floridas en medio de jardines perfumados. Eran palabras nacidas de la admiración profunda, del reconocimiento de un alma hermana, del amor que crece cuando vemos a alguien dar lo mejor de sí, sin esperar nada a cambio. «Yo también te amo», respondió ella simplemente, y por primera vez en su vida, Felicidade comprendió lo que significaba ser amada por quien realmente era. Afuera, la epidemia comenzaba a retroceder, pero dentro de ese cuarto perfumado por jazmines y hierbas medicinales, un amor verdadero había nacido de la prueba más difícil que dos corazones pueden enfrentar juntos. La primavera llegó al Valle del Paraíba, pintando el mundo de verde tierno y dorado, como si la naturaleza quisiera celebrar la recuperación de la hacienda. La epidemia había pasado, dejando atrás no solo alivio, sino una comunidad más unida y una familia que se había descubierto a través del cuidado mutuo. Esperanciña se había recuperado completamente y ahora seguía a Felicidade como una sombra cariñosa, llamándola Meine zweite Mama, mi segunda mamá. La niña había encontrado en la joven no un sustituto para Rosa, sino una nueva forma de amor maternal, construido en la convivencia y el cariño genuino. Esa mañana de septiembre, Sebastián pidió a Felicidade que lo acompañara hasta un lugar especial. Cabalgaron por senderos que ella aún no conocía, subiendo por la ladera de la sierra hasta llegar a un pequeño cementerio particular, donde una lápida simple pero elegante marcaba el lugar de descanso de Rosa Santos. «Traigo todas las decisiones importantes para conversar con ella», explicó Sebastián, arrodillándose para arreglar las flores frescas que siempre mantenía en la tumba. Rosa era mi conciencia, mi consejera, mi mejor amiga. Felicidade permaneció respetuosamente en silencio, comprendiendo la solemnidad del momento. «Rosa», dijo Sebastián suavemente, dirigiéndose a la lápida como si la esposa pudiera oírlo, «traje a Felicidade aquí porque necesito que sepas que encontré a alguien capaz de continuar lo que comenzamos juntos. Alguien que ama a nuestra hija como tú la amarías, que ve nuestra hacienda como un lugar de esperanza, no solo de lucro». Las palabras fluían como agua de manantial, cargadas de amor y respeto. Ella no intentó tomar tu lugar, Rosa. Creó su propio lugar, honrando tu memoria sin tratar de imitarte. Esperanciña está feliz, nuestra escuela prospera, y nuestros trabajadores la respetan porque los trata con la misma dignidad que tú siempre demostraste. Sebastián se volvió entonces hacia Felicidade, que sentía lágrimas silenciosas escurrir por sus mejillas. «Felicidade, mi amor por ti no disminuye ni insulta la memoria de Rosa. Es un amor diferente, construido sobre bases diferentes, pero igualmente verdadero. Rosa me enseñó que el corazón no tiene capacidad limitada. Crece para abarcar todos los amores que merecen ser vividos». Él sacó del bolsillo un estuche pequeño de terciopelo azul marino. «Este anillo fue de mi abuela. Rosa lo usó durante nuestro matrimonio, y antes de morir, me pidió que lo guardara para la mujer que un día pudiera amar a nuestra hija como madre y a nuestra hacienda como hogar». El anillo era una esmeralda simple pero hermosa, engastada en oro rosa, con grabados delicados que hablaban de amor eterno. «Felicidade Silva, ¿aceptas casarte conmigo? No por conveniencia, no por necesidad, sino porque construimos juntos algo raro y precioso». Felicidade miró hacia la lápida de Rosa, sintiendo una presencia benevolente que parecía bendecir ese momento. «Acepto», dijo ella con voz firme y clara. «Acepto ser tu esposa, segunda madre de Esperanciña y compañera en la continuación de los sueños que Rosa plantó en esta tierra». Cuando Sebastián deslizó el anillo en su dedo, Felicidade sintió que no solo estaba ganando un marido, sino heredando un legado de bondad y progreso social que se encargaría de honrar. «Rosa», murmuró ella dirigiéndose a la lápida, «prometo cuidar bien de ellos y continuar plantando semillas de esperanza como tú hiciste». El viento balanceó suavemente las flores en la tumba, como si Rosa estuviera ofreciendo su bendición. Cabalgaron de vuelta a la hacienda en silencio contemplativo, cada uno procesando la magnitud del compromiso que habían asumido. No era solo un matrimonio, sino una alianza para transformar vidas y construir un futuro más justo. Cuando llegaron a la casa grande, Esperanciña los aguardaba en la galería, como si supiera instintivamente que algo importante había sucedido. «Papá, Fräulein Felicidade»,
preguntó la niña con ojos perspicaces. Esperanciña, mi querida, dijo Sebastião arrodillándose para quedar a la altura de la hija. Felicidade aceptó casarse conmigo. Ella va a ser tu nueva madre, si estás de acuerdo. La niña miró a Felicidade con seriedad, después sonrió con una alegría pura que iluminó todo su rostrito. Ich bin so glücklich, exclamó en alemán. Estoy tan feliz. Ahora nuestra familia está completa otra vez. Y cuando Esperanciña se arrojó en los brazos de Felicidade, llamándola por primera vez Mama Felicidade, el círculo del amor se cerró perfectamente, probando que algunas familias se construyen no solo por la sangre, sino por la elección consciente de amar y cuidar unos de otros. El otoño de 1879 llegó dorado y generoso, trayendo consigo la época de la cosecha y la fecha elegida para el matrimonio. Diferente de las nupcias tradicionales de la alta sociedad brasileña, Sebastião y Felicidade planearon una ceremonia que reflejara sus valores progresistas y el respeto mutuo que los unía. La preparación tomó toda la hacienda. La capilla que Rosa había mandado construir para los trabajadores fue ornamentada con flores cultivadas en los jardines de la casa grande, jazmines blancos mezclados con rosas alemanas, girasoles que Esperanciña había plantado especialmente para la ocasión y ramas de café florido que simbolizaban la prosperidad compartida. El vestido de novia había sido una decisión emocionante. Rosa, previsora, había dejado su vestido guardado con instrucciones específicas de que debería ser usado por la próxima señora de la hacienda. Confeccionado en seda blanca con encajes alemanes delicados, necesitó apenas pequeños ajustes para servir perfectamente a Felicidade. Mamá quería que su vestido trajera alegría a otra novia, explicó Esperanciña mientras ayudaba a arreglar el encaje del velo. Ella dijo que las ropas guardan memorias felices y pueden pasar esa felicidad adelante. En la mañana del matrimonio, una sorpresa inesperada aguardaba a Felicidade. Un carruaje elegante se detuvo frente a la casa grande y de él descendió una figura conocida, Conceição, su hermana, acompañada del marido João Miguel. «Vine a representar a la familia», dijo Conceição un poco avergonzada. «Papá no pudo viajar por los negocios, pero mandó su bendición». Felicidade recibió a la hermana con cortesía, pero sin la efusividad que tal vez Conceição esperaba. Las heridas del pasado habían cicatrizado, pero dejaron marcas invisibles. «Felicidade», murmuró Conceição en particular, «necesito pedirte perdón. No imaginábamos que serías tan feliz, que encontrarías un hombre tan admirable. No necesitas perdón, Conceição. Aquello que ustedes veían como castigo se transformó en la mayor bendición de mi vida». La ceremonia fue marcada por su simplicidad elegante y por la inclusión revolucionaria de todos los habitantes de la hacienda. Trabajadores libres, ex-esclavos, colonos alemanes y sus familias ocuparon los bancos de la capilla al lado de la pequeña comitiva de invitados de la alta sociedad local. El padre Martínez, un hombre joven influenciado por las ideas sociales de la iglesia, condujo la ceremonia en portugués y alemán, honrando la memoria de Rosa y bendiciendo la nueva unión. Esperanciña, radiante en su vestido azul claro, llevó las alianzas en una almohada bordada por ella misma. «Sebastião», dijo el padre cuando llegó el momento de los votos, «¿aceptas a Felicidade como esposa, compañera en la construcción de un mundo más justo y compasivo?» «Acepto», respondió él con voz firme, «y prometo honrar no solo nuestra unión, sino los ideales que compartimos». «Felicidade, ¿aceptas a Sebastião como esposo, compañero en la continuación del legado de esperanza que Rosa plantó en esta tierra?» «Acepto», dijo ella mirando a los ojos del hombre que había transformado su vida, «y prometo ser digna de la confianza que él deposita en mí». Cuando intercambiaron las alianzas, un coro de niños de la escuela de la hacienda cantó una canción alemana que Rosa había enseñado, sus voces puras haciendo eco por la capilla como bendición ancestral. La fiesta que siguió fue un reflejo de la hacienda que habían construido juntos. Mesas largas al aire libre, donde patrones y trabajadores compartían la misma comida, música que mezclaba valses alemanes con modiñas brasileñas y danzas que aproximaban culturas diferentes bajo el mismo cielo estrellado. João Miguel, marido de Conceição, se acercó a Sebastião durante la fiesta. «Señor varón, confieso que vine aquí con prejuicios. Pensaba que encontraría un matrimonio de conveniencia.
pero veo amor verdadero y algo más raro aún, un proyecto de vida compartido. Es exactamente eso, respondió Sebastián sonriendo. Felicidade no se casó conmigo a pesar de mis ideales, sino por causa de ellos. Cuando la fiesta terminaba y los invitados se despedían, Esperanciña se durmió en el regazo de Felicidade, exhausta de tanta alegría. Sebastián cargó a la hija al cuarto, y cuando volvió, encontró a su esposa en la galería, contemplando la hacienda que ahora también era suya. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó él suavemente. Ninguno, respondió ella con convicción. Por primera vez en la vida, siento que estoy exactamente donde pertenezco. Y yo, dijo él besando su frente, siento que Rosa está sonriendo para nosotros. Esa noche, bajo un cielo repleto de estrellas y perfumado por los jazmines eternos de Rosa, dos soñadores sellaron no solo una unión matrimonial, sino una alianza para transformar el mundo, una vida a la vez. La luna creciente iluminaba los cafetales maduros, listos para una cosecha más, simbolizando que algunos amores, como las mejores plantaciones, crecen despacio, pero producen frutos que alimentan generaciones. El invierno de 1880 trajo noticias que venían de Basouras como ecos de una vida pasada. Benedita, que mantenía correspondencia con amigas de la antigua hacienda, recibió una carta que dejó sus manos temblorosas y su corazón dividido entre tristeza e ironía amarga. «Señorita Felicidade», dijo ella una mañana mientras preparaban conservas en la cocina de la casa grande, llegaron noticias de su familia. Felicidade, ahora baronesa de Santos desde hacía casi un año, alzó los ojos de los frascos de mermelada que etiquetaba con caligrafía cuidadosa. «¿Qué tipo de noticias, Benedita?» Su padre quebró completamente. Perdió la hacienda, la casa de la ciudad, todo. Están viviendo en una casa alquilada pequeña, dependiendo de la caridad de los parientes. El corazón de Felicidade se contrajo, no de alegría por la venganza del destino, sino de compasión genuina. Aun después de toda la crueldad que había sufrido, no conseguía sentir placer en el sufrimiento de su familia. «¿Y mis hermanas?», preguntó suavemente. «Esperanza continúa soltera. Dicen que rechazó tantos pretendientes esperando un título de nobleza que ahora a los 25 años nadie más la corteja. Conceição está bien casada, pero el marido perdió mucho dinero prestando a su padre». Benedita vaciló antes de continuar. Su madre mandó preguntar si la señora recibiría a la familia aquí en la hacienda. El silencio que siguió fue interrumpido apenas por el borboteo de las compotas en el fogón. Felicidade continuó etiquetando los frascos, sus manos firmes, no revelando la tempestad de sentimientos que se agitaba en su pecho. «¿Qué responderías tú, Benedita?» La antigua mucama, ahora ama de llaves respetada de la casa, eligió las palabras cuidadosamente. «Niña, el corazón de la señora siempre fue mayor que los rencores que trataron de plantar en él, pero generosidad no significa aceptar ser pisoteada nuevamente». Esa tarde, Felicidade conversó con Sebastián sobre la situación. Caminaban por los jardines donde los rosales de invierno florecían tímidamente, mientras Esperanciña jugaba con los niños de la escuela. «¿Qué te dice tu corazón?», preguntó él después de escuchar toda la historia. «Que no puedo abandonarlos a su propia suerte, a pesar de todo, pero tampoco puedo fingir que nada pasó». Sebastián tomó sus manos entre las suyas, gesto que se había vuelto un ritual de intimidad entre ellos. «Rosa siempre decía que la verdadera nobleza se revela cuando tenemos poder sobre aquellos que nos lastimaron. Podemos elegir ser crueles o magnánimos, pero hay una diferencia entre magnanimidad y permitir que nos usen nuevamente». «Exactamente. ¿Qué propuesta harías?». Felicidade pensó largamente antes de responder. «Les ofrecería una casa en la hacienda, trabajo honesto y la oportunidad de reconstruir sus vidas con dignidad, pero no como parásitos u huéspedes privilegiados. Como personas que necesitan aprender el valor del trabajo y la humildad». La respuesta llegó 2 semanas después. Teodoro, humillado pero necesitado, aceptaba la oferta con gratitud. Mariana y Esperanza, sin embargo, rechazaron indignadas la idea de trabajar como plebeyas. Solo Conceição y el marido demostraron interés genuino en la posibilidad de empezar de nuevo. El día que Teodoro llegó a la hacienda Santa Rita, Felicidade lo recibió en la galería de la casa grande con cortesía formal.
El hombre que un día fuera un hacendado próspero estaba visiblemente envejecido, encorvado no solo por los años, sino por el peso de los errores. «Hija», dijo él con voz embargada, «vine a pedir tu perdón». «No es necesario, papá. El pasado está donde debe estar, en el pasado. Pero necesito que sepas que me arrepiento, no de la decisión de enviarte aquí, porque veo que fue tu salvación, sino de la manera cruel como te tratamos durante años». Felicidade estudió el rostro paterno, buscando señales de sinceridad. «Acepto tus disculpas, papá, y te ofrezco la oportunidad de conocer a la nieta que ganaste. Esperanciña es una niña maravillosa que habla alemán y portugués». Teodoro trabajó en la hacienda como administrador auxiliar, descubriendo tardíamente el placer del trabajo honesto y del respeto conquistado. Conceição y Juan Miguel se establecieron en una de las casas de los colonos, él cuidando los huertos y ella ayudando en la escuela. Meses después, cuando Esperanza finalmente llegó a la hacienda, flaca, amarga y derrotada por la vida, fue recibida con gentileza firme. Felicidade le ofreció trabajo en la coordinación de las actividades domésticas, posición que exigía responsabilidad y humildad. «¿Cómo puedes tratarme bien después de todo?», preguntó Esperanza una tarde, mientras doblaba sábanas al lado de la hermana que había despreciado. «Porque aprendí que cargar rencor es como cargar piedras. Solo lastima a quien las carga. Tú siempre fuiste mejor que nosotras», admitió Esperanza con dificultad. «No mejor, solo diferente. Y diferente no es defecto, Esperanza. Es solo diferente». Esa noche, sentada en la galería con Sebastián y observando a Esperanciña jugar con los niños de la hacienda, incluyendo primos que había conocido recién ahora, Felicidade reflexionó sobre los caminos misteriosos del destino. «¿Sabes?», dijo ella pensativamente, «ellos vinieron aquí pensando que yo los salvaría, pero creo que, en verdad, me dieron la oportunidad de salvarme a mí misma». «¿Cómo así?». «Probando que puedo elegir la bondad aun cuando no es fácil, que puedo ser fuerte sin ser cruel». Sebastián besó su sien con ternura. «Por eso eres una verdadera baronesa, mi querida. No por el título, sino por el carácter». Y bajo el cielo estrellado del Valle del Paraíba, una familia rota comenzaba lentamente a sanarse, aprendiendo que la verdadera riqueza está en la dignidad del trabajo, en el respeto mutuo y en la capacidad de perdonar sin olvidar las lecciones aprendidas. 2 años habían pasado desde el matrimonio, y la primavera de 1881 encontró a la hacienda Santa Rita floreciendo como un jardín cultivado por manos amorosas. Las transformaciones eran visibles por todas partes. La escuela ahora atendía a 50 niños en 2 turnos, la pequeña enfermería se había expandido para atender comunidades vecinas, y la casa de beneficiado había incorporado técnicas innovadoras que aumentaron la calidad y el valor del café producido. Felicidade, ahora con 20 años, se había convertido en una figura respetada en toda la región. Su reputación de justicia y bondad atraía a personas de haciendas distantes que venían a buscar consejo o ayuda. Ella recibía a todos con la misma dignidad, desde varones empobrecidos hasta exesclavos que intentaban reconstruir sus vidas. Esa mañana especial de septiembre estaba en la oficina organizando los registros de la cosecha cuando Esperanciña irrumpió por la puerta, radiante de emoción. «Mamá Felicidade, mamá Felicidade, el señor gobernador está llegando». Era verdad. Una comitiva elegante subía el camino de la hacienda levantando polvo dorado que brillaba al sol matinal. El gobernador de la provincia de Río de Janeiro venía personalmente a conocer la hacienda modelo de la que tanto había oído hablar. Sebastián recibió la visita oficial con elegancia natural, pero fue Felicidade quien impresionó verdaderamente al gobernador. Ella condujo el tour por la propiedad, explicando cada innovación con conocimiento técnico y pasión contagiosa. «Esta escuela», decía ella parada frente a la construcción ampliada, «educa niños independiente del origen. Creemos que la educación es el único camino real para el progreso del país». «¿Y ustedes consiguen mantener esto financieramente?», preguntó el gobernador, impresionado con las instalaciones. «La educación no es gasto, Excelencia, es inversión. Estos niños serán los futuros trabajadores calificados, los futuros líderes, los futuros ciudadanos conscientes que Brasil necesita». En la enfermería presentó los programas de medicina preventiva que había implementado con la ayuda del doctor de la región.
Trabajador sano es trabajador productivo, explicaba. Pero más allá de la cuestión económica, es una cuestión de humanidad básica. El gobernador observaba fascinado a esta joven que hablaba con autoridad sobre asuntos que muchos hombres de su edad apenas comprendían. «Señor varón», le dijo a Sebastião mientras almorzaban, «su esposa es extraordinaria. Ella podría ser consejera del gobierno provincial». «Ella ya es consejera», respondió Sebastião con orgullo, «consejera de esta comunidad que ayudó a transformar». Después del almuerzo, el gobernador hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Señor y señora Barón de Santos, vine aquí para invitarlos a presentar el modelo de la Hacienda Santa Rita en una conferencia en Sao Paulo sobre el futuro de la agricultura brasileña post-abolición». La abolición se aproximaba rápidamente. Todos sabían que era cuestión de pocos años, y hacendados por todo el país buscaban desesperadamente modelos sustentables de transición. Aceptar esa invitación significaría dejar la hacienda por algunas semanas, ponderó Felicidade. Pero también significaría multiplicar estas ideas, observó Sebastião. Rosa siempre soñó que nuestro ejemplo inspirara a otros. Esa noche, sentados en la galería mientras observaban a Esperanciña enseñar canciones alemanas a los niños de los trabajadores, Felicidade reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. «A veces pienso en la joven que llegó aquí hace 2 años», dijo ella pensativamente. Asustada, sintiéndose inadecuada, cargando apenas una maleta y muchas dudas. «¿Y qué ves cuando la miras ahora?», preguntó Sebastião. «Veo que ella no era inadecuada. Era apenas una semilla que necesitaba la tierra correcta para florecer. ¿Y ahora? Ahora es un árbol que puede ofrecer sombra y frutos a otros». Sebastião tomó su mano, notando los cambios que el tiempo y el trabajo habían traído. Ya no eran las manos suaves de una señorita de familia, sino las manos competentes de una mujer que no temía el trabajo honesto. «¿Aceptas la invitación del gobernador?» «Nosotros aceptamos», corrigió ella. «Esta obra no es mía ni tuya, es nuestra, y de Rosa, que plantó las primeras semillas. Y de todos los que creyeron con nosotros», añadió él, observando las luces encendidas en las casas de los trabajadores, donde familias enteras se beneficiaban de la dignidad del trabajo libre. Esa noche, mientras la luna llena iluminaba los cafetales maduros para una cosecha más abundante, Felicidade se durmió sabiendo que había encontrado su verdadero propósito. No solo ser feliz, sino ayudar a otros a descubrir que la felicidad verdadera nace cuando servimos a algo mayor que nosotros mismos. Los jazmines de rosa perfumaban la brisa nocturna, llevando consigo la promesa de que algunos sueños, cuando se cultivan con amor y paciencia, pueden alimentar generaciones enteras. El otoño de 1882 llegó cargado de cambios que harían eco por todo el imperio. La ley Saraiva-Cotegipe había liberado a los esclavos de más de 60 años, y los debates sobre abolición completa dominaban periódicos, salones y haciendas. En la Hacienda Santa Rita, esas discusiones no causaban ansiedad, causaban esperanza. Felicidade estaba en el 8º mes de embarazo cuando recibió una carta que la hizo temblar. El sobre, lacrado con el blasón imperial, traía una convocatoria inesperada. Sus majestades imperiales deseaban conocer personalmente a la baronesa progresista de quien tanto habían oído hablar. «¿Es una invitación o una orden?», preguntó ella a Sebastião, sosteniendo la carta con manos que no conseguía mantener firmes. «Con sus majestades, la diferencia es sutil», respondió él sonriendo. «Pero míralo por el lado positivo. Nuestra pequeña hacienda llamó la atención de la propia corte. El viaje a la capital sería imposible dado su estado, pero la pareja envió un informe detallado sobre sus experiencias con trabajo libre, educación universal y medicina social. Semanas después llegó la respuesta que cambiaría sus vidas para siempre. «Sebastião», dijo Felicidade leyendo la carta imperial con incredulidad, «quieren implementar el modelo de Santa Rita en haciendas de la corona. ¿Cómo así? Somos invitados a formar una comisión para preparar a propietarios rurales para la transición post-abolición. Lo llaman Proyecto de Modernización Agrícola del Imperio». Era reconocimiento más allá de sus sueños más ambiciosos, pero también era responsabilidad abrumadora. «¿Y si fracasamos?», murmuró Felicidade, la mano apoyada sobre el vientre redondeado donde crecía su primer hijo. «¿Y si lo logramos?», replicó Sebastião con entusiasmo.
Imagina, Felicidade, cientos de haciendas tratando trabajadores con dignidad, educando niños, cuidando la salud de sus comunidades. Rosa sonreiría desde el más allá. El hijo nació en un amanecer dorado de mayo, cuando los jazmines estaban en plena floración. Era un niño robusto y sano que anunció su llegada con llanto vigoroso. Esperanciña, ahora con 11 años, lo recibió como el hermano que siempre había deseado. «¿Cómo lo vamos a llamar?», preguntó Sebastián, sosteniendo al hijo pequeño con manos temblorosas de emoción. «Roberto», dijo Felicidade sin vacilar, en homenaje a Robert Owen, el reformador social inglés que Rosa admiraba. «Roberto de Santos», murmuró Esperanciña, probando el nombre. «Él va a crecer en una hacienda donde todos son libres. Va a crecer en un mundo mejor», corrigió Felicidade, «un mundo que ayudamos a construir». Pero fue 2 semanas después del nacimiento de Roberto que llegó la noticia que conmovería a todo el país. Una carta de basuras trajo informaciones sobre la familia de Felicidade que la dejaron profundamente pensativa. Mariana había muerto de neumonía, aún amarga, y negándose a aceptar la humillación de tener una hija más próspera que ella. Esperanza, a los 28 años, permanecía soltera y cada vez más aislada socialmente. Solo Conceição había prosperado, adaptándose a la nueva vida con humildad y descubriendo tardíamente los placeres de un matrimonio basado en compañerismo real. «A veces», dijo Felicidade a Sebastián mientras amamantaba a Roberto, «pienso en cómo sería diferente si ellas hubieran elegido abrazar el cambio en vez de resistirlo. Tú ofreciste oportunidades. Cada persona elige qué hacer con ellas. Pero eso no me deja menos triste por la vida desperdiciada de Esperanza». Fue entonces que Sebastián hizo una sugerencia inesperada. «¿Y si le ofreciéramos una última oportunidad? No aquí en la hacienda, sino en el proyecto imperial. Necesitaremos administradoras para las escuelas que vamos a implementar. ¿Crees que ella cambiaría? Creo que el dolor puede enseñar tanto como la alegría. Y tu hermana tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus elecciones». La respuesta de Esperanza llegó un mes después. Sí, le gustaría trabajar en el proyecto educacional. Sí, estaba lista para una vida basada en propósito, no en apariencias. Sí, había aprendido que belleza exterior sin carácter es como flor sin perfume. Llama la atención, pero no deja memorias duraderas. «Perdón», había escrito en la carta. «Sé que no lo merezco, pero me gustaría tener la oportunidad de honrar el legado que construiste en vez de envidiarlo». Esa noche, con Roberto durmiendo tranquilamente en la cuna que Sebastián había construido con sus propias manos, Felicidade miró por la ventana hacia la hacienda que se extendía bajo la luz de la luna. 12 escuelas rurales ya habían sido establecidas siguiendo el modelo de Santa Rita. 15 haciendas habían implementado programas de trabajo libre. Cientos de familias habían descubierto dignidad en el trabajo remunerado y en la educación de los hijos. «Rosa», murmuró ella a la brisa nocturna que traía el perfume de los jazmines eternos, «creo que lo logramos. Creo que plantamos semillas que van a florecer mucho más allá de lo que podíamos imaginar». Y por primera vez, desde que llegara a ese valle como una joven asustada y subestimada, Felicidade comprendió completamente el poder transformador de ser vista, amada y valorada por lo que realmente era. Un alma generosa con visión de futuro, capaz de transformar no solo su propia vida, sino el mundo a su alrededor. El eco de su transformación personal se había vuelto sinfonía de cambio social, probando que a veces una sola vida vivida con propósito puede alterar el destino de una nación entera. Diciembre de 1888. Brasil despertó libre. La Ley Áurea, firmada por la princesa Isabel apenas 7 meses antes, había finalmente abolido la esclavitud, y todo el país se reorganizaba para una realidad que en la hacienda Santa Rita ya se vivía desde hacía casi una década. Felicidade, ahora con 27 años, contemplaba desde la galería de la Casa Grande una escena que resumía todo su viaje. Roberto, con 6 años, jugaba en el jardín con hijos de exesclavos, colonos alemanes y trabajadores libres, todos unidos por la inocencia de la infancia y por la educación que recibían juntos en la escuela de la hacienda. Esperanciña, ahora una joven de 17 años, se había convertido en profesora fluente en 3 idiomas
y ayudaba a coordinar el programa educacional que se había expandido a 23 propiedades rurales. Su belleza había madurado, pero era su inteligencia y compasión lo que atraía pretendientes respetuosos que veían en ella no solo una esposa, sino una compañera intelectual. «Mama Felicidade», dijo ella, acercándose con un periódico en las manos. «Mira, escribieron sobre nuestro trabajo en el Jornal do Comercio. El artículo titulado El modelo Santos, cuando la filantropía se vuelve revolución, narraba cómo una hacienda remota del Valle del Paraíba había anticipado en una década las necesidades del Brasil post-abolición. 23 escuelas rurales, 12 clínicas médicas, programas de alfabetización de adultos y capacitación profesional que benefician a más de 3.000 personas», leía Esperanciña en voz alta. El proyecto iniciado por el barón y la baronesa de Santos prueba que progreso social y prosperidad económica pueden caminar juntos. Sebastián, que había llegado silenciosamente, puso las manos en los hombros de la esposa. «¿Te acuerdas de la joven tímida que llegó aquí hace 9 años?» «Me acuerdo de una joven que no era tímida», corrigió Felicidade sonriendo. «Era apenas incomprendida. Había una fuerza dentro de ella esperando la oportunidad correcta para florecer. ¿Y ahora? Ahora es una mujer que descubrió que su verdadero valor nunca dependió de la aprobación de otros, sino de la capacidad de contribuir a algo mayor que sí misma». Esa tarde recibieron una visita que trajo emoción inesperada. Esperanza, ahora con 35 años, llegó para su primera inspección oficial como supervisora regional de educación rural, posición que había conquistado a través de competencia demostrada y humildad aprendida. La transformación de la hermana mayor era notable. Sus cabellos, aún dorados pero menos vanidosamente arreglados, enmarcaban un rostro que había ganado profundidad a través de la experiencia. Vestía ropas prácticas y elegantes, apropiadas para una mujer que trabajaba con propósito. «Felicidade», dijo ella con sinceridad conmovedora. «Vine a agradecer. Tú me salvaste de mí misma. Tú te salvaste, Esperanza. Yo solo ofrecí la oportunidad. Durante años creí que mi valor estaba en la admiración de otros. Tú me enseñaste que el verdadero valor está en la diferencia que hacemos en la vida de las personas». Las dos hermanas caminaron por los jardines donde Rosa había plantado los primeros jazmines, ahora multiplicados en canteros que perfumaban toda la propiedad. «¿Sabes?», dijo Esperanza deteniéndose frente al cantero original. «A veces pienso en qué habría pasado si yo hubiera aceptado venir aquí en tu lugar». «¿Qué piensas?». «Que habría sido un desastre». Esperanza rió con autoironía. «Yo no poseía la visión ni la humildad necesarias para construir todo esto. Tú eras la única que podía hacer florecer esta hacienda». Esa noche, reunida toda la familia extendida, Sebastián, Esperanciña, Roberto, Teodoro, ahora abuelo orgulloso, Conceição y Juan Miguel, y hasta Esperanza, Felicidade reflexionó sobre los caminos misteriosos del destino. «Saben», dijo ella durante la cena, «hace 9 años yo era considerada la hija inadecuada, aquella que no servía para matrimonios ventajosos». «¿Y ahora?», preguntó Roberto con la curiosidad propia de la edad. «Ahora sé que no era inadecuada, era apenas especial para un propósito especial». «¿Qué propósito, mamá?». Felicidade miró alrededor de la mesa, viendo rostros que irradiaban amor, respeto y admiración. Miró por la ventana hacia la hacienda que se extendía bajo la luz de la luna, con sus casas iluminadas, donde cientos de personas vivían con dignidad y esperanza. El propósito de probar que cuando alguien nos ama por lo que realmente somos, podemos convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando eso sucede, podemos ayudar a otros a descubrir la mejor versión de ellos también. Sebastián alzó su copa de vino. «Un brindis», dijo él solemnemente, «a la baronesa que transformó una hacienda, una región y tantas vidas, pero principalmente un brindis a la mujer que descubrió que su verdadera nobleza nunca dependió de títulos, sino del tamaño de su corazón». «Un brindis», hicieron eco todas las voces. Más tarde, cuando la casa silencio y la familia dormía, Felicidade caminó sola hasta el pequeño cementerio donde Rosa descansaba. La lápida ahora estaba rodeada por un jardín cuidadosamente mantenido, donde los rosales alemanes florecían al lado de los jazmines brasileños. «Rosa», murmuró ella suavemente, «creo que conseguimos realizar tus sueños y descubrimos algunos otros por el camino».
La brisa nocturna balanceó las flores como respuesta cariñosa. Gracias por plantar las semillas. Gracias por enseñarme, a través de Sebastián y Esperanciña, que el amor verdadero ve potencial donde otros ven defectos. Cuando volvió a casa, encontró a Sebastián esperándola en la galería, conversando con Rosa, agradeciendo por todo, por el viaje que me trajo hasta ti, por la familia que construimos, por el legado que dejaremos. ¿Y qué legado es ese? Felicidades sonrió, mirando hacia la hacienda que dormía en paz bajo su cuidado. Que nunca debemos subestimar el poder de una persona que se siente verdaderamente amada, porque cuando eso sucede, los milagros se vuelven posibles. Permanecieron en silencio contemplativo, escuchando los sonidos de la noche, grillos cantando, viento susurrando entre las hojas de los cafetales y a lo lejos, la risa de algún niño soñando. En sus brazos, la hacienda dormía, pero los sueños que habían plantado allí continuarían creciendo, floreciendo e inspirando a generaciones futuras a creer que el verdadero valor de una persona no se mide por su apariencia u origen, sino por la capacidad infinita de amar, cuidar y transformar el mundo a su alrededor. Y en los jardines perfumados por los jazmines eternos de Rosa, el viento llevaba la promesa de que algunas historias de amor, entre personas, entre sueños y realidad, entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser, son verdaderamente eternas.